este 1 de marzo se cumplen 15 años de un suceso que ocurrió en el 2008, que fue pues la masacre de Sucumbíos, que es un hecho cuando el ejército colombiano realiza un ataque a un campamento de la guerrilla de las FARC que se encontraba en territorio ecuatoriano, en la zona fronteriza, pero aún así en territorio ecuatoriano, y realiza un bombardeo, bueno, 2 bombardeos con bombas de gran magnitud sobre ese campamento, que está como, pues a la distancia está identificado como un campamento que era de paz, de negociaciones diplomáticas, y pues ahí fueron asesinadas 25 personas, dentro de las cuales se encontraban 4 estudiantes mexicanos, Juan González del Castillo, Verónica Velázquez Ramírez, Soren Aviles Ángeles y Fernando Franco Delgado, quienes eran estudiantes de la UNAM y del Poli, y una 5ª estudiante mexicana logra sobrevivir, que es Lucía Moret. Obviamente ha habido a lo largo del tiempo muchas interpretaciones, ¿no?, de lo que ahí ocurrió. Digamos, el intento de justificación por parte del Estado colombiano era atacar un campamento de la guerrilla, que sus primeras argumentaciones las da el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, diciendo que había ocurrido un enfrentamiento en territorio colombiano y que, pues, al calor, ¿no?, de la batalla, se cruzan la frontera sin darse cuenta y tiene un desenlace, ¿no?, en territorio ecuatoriano. Conforme fueron pasando las horas, pues se fue conociendo la verdad de los hechos, que fue un ataque que sí fue planeado con tiempo, con antelación. Eso no fue una decisión de última hora. Tuvo 6 años de antecedentes de análisis y todo eso estuvo apoyado. Nosotros con Estados Unidos habíamos tenido mucha confianza. Estados Unidos primero recuperó en Colombia el Air Bridge de Naya, la interceptación aérea. La habían suspendido años antes por el tema de un accidente muy grave, letal en el Perú, con una misionera. Por confianza en el gobierno nuestro, la recuperaron y me vendieron las armas de precisión. Y el objetivo principal para ellos era, le dan un título de dar de baja, ¿no?, a Raúl Reyes, que era un integrante del secretariado mayor de las FARC, que se encontraba en ese campamento, ¿no? Entonces era uno de los personajes importantes, sobre todo porque estaba al frente de las negociaciones diplomáticas. Entonces era pues uno de los comandantes más importantes que tenía la guerrilla. El objetivo del Estado colombiano pues era acabar con él, ¿no? Lamentable, ¿no? Un papel sumamente lamentable, desde cómo las familias se fueron enterando de que sus hijos posiblemente estuvieran dentro de las víctimas de ese suceso. Siempre fue de no brindar la información debida, ¿no? Las familias se enteraron a través de la prensa, ¿no? Varios días después se enteran a través de periódicos que posiblemente sus hijos habían fallecido o que habían estado en ese lugar, y pues ellos con sus propios medios decidieron viajar a Ecuador, a Quito, para poder corroborar si era verdad o mentira lo que había ocurrido. El gobierno mexicano no brindó, ¿no?, el apoyo ni las, digamos, lo que legalmente está obligado, constitucionalmente está obligado a brindar a ciudadanos mexicanos que son víctimas de delitos en el extranjero, ¿no? Al contrario, siempre tuvo una posición incluso como de cómplice con los hechos y de criminalizar a los jóvenes, ¿no? Constantemente siempre se manejó de esa manera el Estado mexicano. Los familiares siempre condenaron y exigieron por parte del gobierno mexicano que condenara los hechos, que fuera el gobierno mexicano quien interpusiera a nivel internacional pues las principales denuncias, las principales demandas por los sucesos, y no ocurrió así, ¿no? Fue una campaña de desprestigio muy grande, ¿no?, que empieza o tiene su centro en Colombia, entendiendo que Colombia lo que buscaba era justificar a todo lugar lo que había cometido ahí, que fue un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad, y entonces siempre buscó la manera de justificar, diciendo primero eso, que había sido un combate, o luego que eran personas integrantes de la guerrilla,
que eran terroristas. Padre Álvaro González expuso apesadumbrado que el expresidente colombiano manchó la memoria de los jóvenes que perecieron en el lugar para justificar los hechos. A los muchachos, después de asesinarlos, el expresidente colombiano, para justificar ese crimen, pues sacaron una campaña mediática terrible en contra de ellos, acusándolos de guerrilleros, acusándolos de narcotraficantes. Esta noche hay alerta de guerra en Sudamérica. Colombia, Ecuador y Venezuela se encuentran al borde de un conflicto armado tras la muerte de 17 guerrilleros de las FARC. Todo comenzó con el ataque del ejército colombiano a fuerzas de las FARC, que dejó 17 guerrilleros muertos. La crisis estalló porque el ataque fue en territorio ecuatoriano. Soldados de Colombia incursionaron en la provincia amazónica de Sucumbíos para matar a Raúl Reyes, el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Constantemente se decía es que ellos eran narcotraficantes, es que ellos se estaban preparando para ser guerrilleros, por eso estaban en ese campamento, es que ellos eran narcotraficantes. Incluso hay una declaración tristemente célebre, ¿no?, del ex secretario de la Defensa, Juan Manuel Santos, diciendo, ¿no?, que los mexicanos no eran unas blancas palomitas. Entonces, siendo uno de los personajes que asume la responsabilidad de la masacre de Sucumbíos y que por ende asume la responsabilidad de los asesinatos que ahí se cometen, principalmente frente a 4 estudiantes o ciudadanos civiles, en calidad de civiles que se encontraban en ese lugar de nacionalidad mexicana, y aún así asumen ese papel, ¿no?, de criminalizarlos, buscando en todo momento eso, ¿no?, justificar sus hechos, tratar de justificar su actuar, como en esta idea de que criminalizando a las personas, entonces ya se justifica su asesinato. El 8 de noviembre de 2008, en una reunión en el Centro Fox en Guanajuato, José Antonio Ortega dice a Álvaro Uribe que la denuncia contra Lucía ayudará a convencer a la opinión pública mexicana de que el bombardeo del ejército de Colombia en Sucumbíos era algo necesario y por tanto justificado. Pues yo le entrego esto, presidente, aquí está la carta, aquí está la denuncia que presentamos en la Procuraduría, la ampliación, y una carta solicitándole más elementos para poder ir convenciendo a la opinión pública mexicana de que usted, al bombardear Sucumbíos, tenía la razón, y que la fuerza del ejército y la policía colombianas se impusieron en contra de esos bandidos. Para nosotros es muy importante eso, presidente, y nos va a ayudar mucho, porque aquí en México hay todavía mucha gente que simpatiza con el EPR, que es un grupo todavía muy pequeño, no se le puede comparar a las FARC, y contra el cual tenemos que luchar. Nuestra lucha es para que Colombia tenga la aventura de la paz y de la prosperidad. Soldados y policías de mi patria, el éxito es de ustedes. Pero pues no le ha salido muy bien, ¿no?, al Estado colombiano, porque pese a que han pasado 15 años, hoy día, sobre todo por los procesos que se están viviendo en Colombia frente a un nuevo gobierno, frente a una serie de procesos enmarcados en la búsqueda de la paz y la reconciliación, pues están destapando nuevamente, ¿no?, todos estos casos de violencia, de crímenes de Estado que se cometieron en Colombia, y están saliendo a la luz muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues el castigo a los principales responsables de esas masacres, de esos crímenes, y sin duda alguna la masacre de Sucumbíos es parte de esos sucesos. Lamentablemente la justicia internacional es excesivamente lenta, ¿no? Y sobre todo también dentro de los respectivos países involucrados, directamente el Estado ecuatoriano, porque es donde ocurren los hechos, el Estado colombiano, quien ejecuta, ¿no?, este crimen de Estado, y el Estado mexicano, por ser el país de la nacionalidad, ¿no?, de estos 4 jóvenes, en realidad siempre tuvieron una actitud pues omisa, ¿no?, o de no brindar el derecho de acceso a la justicia para las víctimas, para sus familias. Siempre se manejó una actitud, en el Estado colombiano. Su discurso al día de hoy ha sido
En pocas palabras, ellos eran delincuentes, se lo merecían, ¿no? Y por ende, cualquier posibilidad de acceso a la justicia ha estado negada. En el caso ecuatoriano, si bien hubo un proceso que se estuvo realizando investigaciones, se frenó cuando se exigía que se llamara a declarar a los principales responsables y ellos decían que no podían, ¿no? Porque eran personas, ya sea mandos militares o mandos políticos importantes, como Uribe Vélez o Juan Manuel Santos, que gozaban de fuero, ¿no? Entonces no se les podía presentar ante la justicia ecuatoriana a declarar. Y en el caso mexicano, pues fue muy similar, ¿no? Lo mismo las investigaciones, que muchas veces parecían más ser investigaciones contra los muchachos que a favor de los muchachos. Es decir, se les investigaba qué hacían en la universidad, con quién se reunían, qué eventos hacían, todo ese tipo de cosas, hasta con quién se llamaban por teléfono, ¿no? Existen registros telefónicos de con quién se comunicaban, y la investigación propia de su asesinato no ha tenido pues mayores avances, incluso bajo el mismo argumento. No podemos detener ni mandar traer a los principales responsables, pese a que el caso de Uribe Vélez, después de la masacre de Sucumbíos, entraba y salía de México, pero con una libertad que le brindaba, por supuesto, pues el gobierno de Felipe Calderón. Álvaro Uribe, entonces presidente de Colombia, recibió en el Palacio de Nariño a Felipe Calderón, pese a que este aún no era presidente. En dicho encuentro, Uribe exhibió los supuestos éxitos de su política de seguridad democrática y su estrategia para reducir los cultivos de hoja de coca y acorralar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Es así como ambos mandatarios iniciaron una relación de espejo. Esta relación llegó a tal nivel que Uribe se convirtió en asesor de Felipe Calderón y sus viajes a México fueron cada vez más frecuentes. Entonces, ante esa pues negativa sistemática de garantizar justicia, de garantizar la reivindicación de la memoria de nuestros compañeros, pues lo que hacen los familiares es buscar otros canales para poder acceder a la justicia, y es que en el 2014 se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la admisión del caso. Tardó bastante, apenas hace un par de años, 3 años, es que la comisión contesta favorablemente diciendo que admite el caso y está en un proceso de revisión de solicitud de información a las partes, tanto la parte acusatoria como a las partes acusadas, para ver si es que hay algún tipo de posible resolución amistosa o si definitivamente el caso se va a juicio ante la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente estamos hablando de 15 años, ¿no? 15 años en que las familias pues han estado luchando constantemente para obtener esta justicia y pues que no ha sido un proceso nada fácil, ¿no? Nada fácil. Nadie nos ha escuchado y nuestros hijos eran mexicanos que murieron en el Ecuador en una masacre, en un bombardeo. Lo único que queremos es ver a los asesinos de nuestros hijos pagar por sus crímenes. Tristemente, en este país se apuesta a que todo se olvide. Sin duda alguna, para muchos de nosotros, el que no se borre de la memoria el suceso, que no se borre de la memoria quiénes eran estos compañeros, ¿no? Que eran, pues, simple y sencillamente jóvenes universitarios con inquietudes por conocer la realidad de América Latina, con mucha sensibilidad hacia las problemáticas sociales que enfrentaba América Latina y en específico el pueblo colombiano. Visitamos algunas universidades, conocimos algunas personas de estas universidades con las que tuvimos oportunidad de platicar para ampliar nuestra investigación sobre estas tierras. Así fue que llegamos. ¿Tú participaste en los eventos acá? ¿Qué tipo de evento eran? Era un seminario sobre la vigencia del pensamiento bolivariano y un congreso continental bolivariano que se llevaron a cabo los últimos días del mes de febrero. Que no gane este discurso de la derecha latinoamericana que impulsó Uribe Vélez durante mucho tiempo de buscar criminalizar la solidaridad, ¿no? Jóvenes inquietos con la realidad colombiana, con la realidad latinoamericana, resulta que son criminalizados por su forma de pensar o por la solidaridad que quieren brindar como estudiantes y como jóvenes latinoamericanistas.
Sin duda alguna, pues el tiempo pasa y a veces es muy cruel, ¿no? 15 años han sido, para mucha gente ya no recuerda el caso, ¿no? Es difícil recordarlo, o se pierde entre tantos sucesos, ¿no? Que van ocurriendo, desafortunadamente, tantas injusticias que ocurren en nuestro país, en América Latina, pero pues lo que siempre podemos hacer es no olvidar estos sucesos, reivindicar la memoria de ellos y llevar adelante ese ejemplo, ¿no? La solidaridad no debe criminalizarse, la inquietud por conocer otros procesos de lucha en América Latina o en cualquier país no debe criminalizarse y al contrario debe llevarse muy en alto, ¿no? La juventud siempre debe caracterizarse por eso, por ser solidaria, por ser inquieta, por buscar transformar realidades y que no debe permitirse que cualquiera se atribuya el derecho de asesinarlos, ¿no? De criminalizarlos y de, sobre todo ahora, pues negar la verdad, ¿no? El acceso a la justicia que merecen tanto ellos como sus familias. Y pues la mejor manera es eso, que las nuevas generaciones no dejen, ¿no? Que esto se olvide. Como les decía, ha sido un camino muy difícil, con muchas altas y bajas, con muchas dificultades, pero también nos quedamos con cosas muy increíbles que nos han ocurrido y esa ha sido la solidaridad de una infinidad de gente, ¿no? De personas conocidas o no conocidas, de organizaciones, de grupos políticos, de grupos sociales, que en estos 15 años nos han brindado su apoyo y su solidaridad, y eso ha sido algo que nos ha alimentado mucho el alma, ¿no? En realidad, el contar con ese apoyo, yo creo que si no hubiéramos tenido ese apoyo, no hubiéramos logrado 15 años de lucha. Sin duda alguna, esa solidaridad, ese apoyo, esas ganas de seguir luchando, la debemos en mucho a toda esa gente, ¿no? Que nos ha estado acompañando, que ha estado con nosotros y que nos ha hecho entender que el caso Sucumbíos ya nos rebasa a nosotros, ¿no? Como Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, ya es un caso que va más allá de nosotros y que nos compromete con la verdad, con la justicia, pero sobre todo con exigir que sucesos así no vuelvan a ocurrir en América Latina, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos mueve. Mucho hemos dicho hasta donde aguantemos y hasta donde la vida nos dé o nos dejen, pero seguiremos luchando y la estafeta seguirá pasando en quienes quieran reivindicar y seguir luchando por ellos y por otros tantos casos e injusticias que se han dado en Colombia, en América Latina. Pues en realidad tenemos que seguir luchando. Hay mucho aún por qué luchar, hay muchas injusticias, muchos crímenes que se han cometido que tienen que aclararse, que se tiene que saber la verdad y que tenemos que se sepa la verdad, principalmente, que no vuelva a ocurrir y que logremos la justicia que las víctimas se merecen. Era un día de lluvia, por ahí de marzo. Comencé a llorar cuando me invadió un recuerdo nostálgico. Un aleteo me sacó de mis pensamientos. Era un colibrí. Se posó cerca de mí. Parecía que con su mirada decía: ¿por qué lloras, niña mía? Le respondí: la justicia no ha llegado. Los culpables siguen sueltos, mientras las madres y padres lloran a sus muertos. Hubo un silencio y de alguna manera supe su consejo. Recuerda, no hay derrota si hay memoria. No ganaron si continuamos la lucha. Gritemos su nombre al viento. Mantengamos vivo su recuerdo. Honremos su vida y más viva la llama de sus corazones inquietos. Ellos llegaron al cielo de la patria, donde los ensontles cantan.